Comenzamos con Vista, esta empresa que es muy ordenada en dar la documentación. De hecho, el 9 de diciembre fue el Día del Inversor, que vendría a ser como una asamblea extraordinaria, pero con la diferencia que hacen una presentación, muestran la empresa y que también no cerraron, ¿no? O sea, generalmente el cierre se hace después del último balance. El 9 de diciembre no habían cerrado el 2021 todavía, pero es el Investor Day, ¿no? Bueno, uno de esos documentos que lo hicieron en castellano y en inglés, por suerte, o sea, bastante trabajo en eso, ¿no? Bueno, los principales generadores de valor de Vista, primero, bueno, tiene toda esta la parte de vaca muerta, donde toda la producción concentra el 60% de lo que Vista produce, y tiene algunos sitios más o locaciones como Águila Mora, Aguada Federal y Bandurria Norte, que se adquirieron ahora, Bajada de Palo Este, que es la que más produce petróleo y está entre la provincia de Neuquén y Río Negro. ¿Cómo se vende esta empresa? Bueno, amplio inventario de pozos de ciclo corto listo para perforar. Hasta 850 locaciones tiene desarrolladas en vaca muerte, rendimiento operativo líder, sólido balance y rendimiento financiero, eso a partir de este 2021, porque es una empresa nueva. En 2019 nació, empezó a cotizar en bolsa y en 2017 se empezó a armar. Si bien tiene el know-how de México más el expertise de Miguel Galucho, no se puede, qué sé yo. Igual hay un montón de terreno donde trabaja, ¿no? Bueno, aparte está enfocada a la sustentabilidad con un proyecto ambicioso para el 2026 y reducir carbono y entre otras métricas entre gobernanzas y sociales, ¿no? Una cosa más, ¿cuáles son los activos? Bueno, esto lo vimos entre Neuquén y Río Negro, inventario profundo de locaciones de shale de alta rentabilidad, apalancado por caja, generada por activo y capacidad ociosa en la infraestructura existente, ¿no? México no tiene casi nada, muy poquito, comparado con todo o sea, 0,2 reservas netas de petróleo contra 88,8 de Bajada de Palo Este, por ejemplo. Bueno, acá está toda la convivencia que hay con Shell, con YPF y otras empresas, Chevron. Y están los acres netos, donde justamente Bajada del Palo Este son los que más producen, ¿no? Y acá, bueno, estas son cosas que vamos a hablar ahora, que es las métricas de costos e ingresos, ¿no? Bueno, el ejercicio 2021 cerró con un saldo positivo de 50,7 millones de dólares. Es el primer ejercicio que salda con positivo. El 2020 fue un negativo de 102,7 millones y bueno, y se aceleraba como es el déficit. Bueno, pero le tocó nacer justo a 2 años antes de pandemia, ¿no? Y empezaba a cotizar un año antes. La verdad, el crecimiento es vertiginoso, ¿no? Una diferencia de 150 millones de dólares en un año, teniendo 4 años de existencia, y da para... ¡Ay, tengo miedo! Vamos a ver el balance. En realidad, sumas y saldos, donde se tiene una ganancia que duplica y un poco más, duplica 2,5 del año pasado. La utilidad de 50,65, el cuarto trimestre fue muy bueno también, donde hizo prácticamente el 70% de la utilidad total del año, o sea que tuvo un muy buen trimestre el cuarto, por eso hoy la acción aumentó alrededor de 12%. Bien, aspecto destacado. En el 2021 se completaron y conectaron 5 pads de 4 pozos cada uno, es decir, se hicieron 20 pozos en total, donde bueno, se hace más producción, se extrae más petróleo, se adquirieron 50.400 acres básicos en vaca muerta. Eso tiene que ver con la Aguada esta y Bandurria o algo así, sumando 300 ubicaciones en inventario entre esas dos locaciones. La compañía redujo las emisiones de dióxido de carbono hasta un 14%, es decir, pasó de 39 a 24,1 dióxido de carbono perdido por barril, por lo cual se formuló un plan de acción para reducir las emisiones en un 35% en 2026. Eso es lo que dije, el plan ambicioso de sustentabilidad. De hecho, ya tiene el primer reporte de sustentabilidad para el 2020, que bueno, esta vez lo salteo porque hay un montón de información.
El índice de incidentes registrables, se mide por TERRIB, se redujo de 0,38 a 0,29 en un año. Creo que esto es por horas trabajadas, y bueno, es un 23,7% menos de incidentes, ¿no? En esto 4, 19, 13. Bueno, voy a pasar por la presentación que dieron el día de hoy. Hoy es 23 de febrero. Bueno, incrementaron en las reservas y los inventarios de pozo. Este índice de reservas, como es índice de reservas para rellenar o reemplazar, ahí está, ratio de reservas reemplazadas, ¿no? Aumenta un 467% gracias a esta inversión. Adquirieron, bueno, lo que dije anteriormente, 50,4 acres en vaca muerta más. Esto es una medida de longitud. Incrementa la producción, bueno, en 46%, reduce el costo, esto lo vamos a decir después lo del leverage, y esto es greenhouse gas emission, se redujo un 14%, bueno, lo que dije del peso, ¿no? Establece su plan ambicioso de emisión cero. Y estos son todos los planes que tiene Environment Social Governance. De hecho, acá lo que me llamó la atención es que van a cobrarse a sí mismo $50 a tonelada, por cada tonelada que emite de CO2, se van a cobrar $50 a ellos mismos como un plan de castigo, ¿no? Después hay, bueno, cosas para los chicos, 60% de los nuevos ingresos fueron mujeres. O sea, esto es más bien lo social, lo de los accidentes, como dije anteriormente, y nada más en esto. Esto es lo que llama emisión bueno, a través de plantaciones. Así unas algas detienen la emisión de carbono, entonces quedan ahí como absorbidas por la vegetación o por unas algas, ¿no? Eso lo explicaron hoy en la presentación. Bueno, los ingresos por venta dan $652,7 millones, un incremento de 138,1 interanual. Los costos de venta cargaron 385,6 millones, subiendo 42%, mucho más rápido los ingresos suben, es decir, los costos no llegan ni a los tobillos. El ahorro por costo por barril es de 18%, justamente, al tener mayor producción y menor costo por barril en sí, o sea, mayor, pero no se refleja en el gasto por barril. Se redujo de $9 a 7,4 por barril. El margen de venta de EBITDA ajustado es 58,3, el año pasado fue 23,6 puntos porcentuales menor. Los inventarios suman 14 millones, una suba de 0,7, y la fluctuación de inventario de crudo bajó 14,8, el año pasado había subido 102,8. De hecho, no se supo bien qué hacer con los inventarios, sobre todo en el primer semestre del año, que fue lo de la pandemia, y se llegó a exportar muchísimo, hasta 1.100, ¿cómo es? 1.100 millones, no, un millón y pico de barriles por día, porque no se sabía a un precio ridículo. Eso tiene que ver también por cómo es la reducción de los ingresos, ¿no? Bien, acá hay bastante también para mostrar. Bueno, vemos lo que es esto. Acá, como dije, hay una ganancia mucho mayor. La utilidad bruta es 100 veces más que el año pasado, y bueno, la operativa es mayor, ¿no? Tenemos los costos. La fluctuación de inventario disminuyó, como dije anteriormente, de 5.222 millones, de 6.120, de 6,1 millón a 5,2 millones de dólares. El año pasado había subido de 3 millones a 6,1, por lo que dije anteriormente, porque no se llegó a utilizar todo el petróleo que se produjo. Los inventarios, bueno, se tienen materiales y repuesto, y el inventario de petróleo que baja.
En la reseña, acá tengo la reseña que puse algo. Esto es lo de la gobernanza, bueno, pero ya lo dije. Bueno, 18. 18. No, está en 18. 8. Acá tenemos 8, ¿no? O sea, petróleo es casi es el 91% de la facturación de este año total. Al mercado doméstico aumentó un 190%, principalmente con mayor producción y mayor precio. Mercado externo 92%, el precio promedio aumentó 48% en petróleo, 56% en gas en promedio, 52% en gas líquido que no tiene ni el 1%, ¿no? Esto se destaca, que la baja de gas, pero eso lo vemos ahora. El EBITDA, digamos, perdón. La reconciliación de EBITDA. Bueno, el EBITDA tenemos lo siguiente, 58 contra 35. Hay mayor depreciación porque se tiene mayores activos, por ende mayor depreciación, y eso suma a la utilidad de operación, lo que hace que la utilidad de operación más la depreciación, y esto dividido más otros ajustes, y eso dividido las ganancias me da un 58% de operación, ¿no? El año pasado fue un 35 con un operativo de 70 sin contar la depreciación. Eso. Y para hacerlo más gráfico todavía, tenemos el ajuste de EBITDA se aumentó 3 veces, el margen fue de 45% a 59%, y lo que es el precio por barril fue de 30,8, la productividad a 12, o sea 2,5 más. Esto es lo que justamente es los ingresos, ¿no? Los ingresos por venta, que fueron 2,5 más. ¿Y algo más acá? No. Bien. Bueno, seguimos. En segmentos por facturación se desglosa en petróleo crudo, como dije, 91% de la venta, con una suba de 150,7 en interanual, donde el 69 es para el mercado local, como vimos recién, subiendo un 141,7% en anual, pero bajando un 8% en trimestral. El precio de barril promedio fue de 54,9, como vimos recién, un 47,6 mayor comparado con el 2020. El gas natural, que es el 8,3% de las ventas, sube un 19,3% anual, pero baja obviamente 38% en el trimestral, porque bueno, la medida por MMBTU, o sea, el precio por MMBTU es menor porque hay menor demanda, ¿no? El precio de gas promedio dio 3,2 MMBTU, un 56% mayor que el 2020, ahora bajando un 34% trimestral por salir del invierno. Esto se bajaron las importaciones. Vista colabora con Plan Gas y bueno, y se tiene una previsibilidad por ahora del precio de gas por MMBTU. Ok, vamos a segmentos, ahora sí, lo que vimos recién. Se tiene, como dijimos, 91%, el precio del gas natural hay una baja del 34%, el gas licuado no contemos porque es poquito, 4,8 de 652,2 millones de dólares, ¿no? Nada más acá, bueno, ahí está la explicación más o menos la di. Bueno, por canales de distribución tenemos que refinerías, que es 63% de la facturación, sube 2,70% por reactivación y suba de precios. La exportación de petróleo 28%, sube un 92%. Venta de gas natural para generación de energía eléctrica subió 711,5% por demanda del Plan Gas y bueno, el involucramiento de vista a lo que es este plan para no importar gas y fabricarlo, ¿no? Y la idea el día de mañana sería exportarlo a otros lugares. Bien, es una gran oportunidad para Argentina, que Vista participe en Vaca Muerta también. Bueno, vamos a la producción. La producción promedio diaria total subió un 46% interanual y un 2% trimestral. Petróleo, que es el 78,1% del total de lo producido, creció un 66% interanual y 5% trimestral. Gas, que es un 4,1% en un año, sube un 4,1% y baja un 8% en el trimestre. El GLP cae 19%.
Y las reservas suben, las reservas de petróleo suben 41,8%, y es lo que es el índice de reemplazo de reservas, sube el ratio, ¿no? Sube un 444%, y de petróleo mucho más de 500. Bien. Tenemos lo siguiente con la producción. Bueno, la producción total se tiene 38.000 barriles por día, 38,8 millones de barriles por día. Petróleo sube un 66% y sube un 5%. Esto porque se acabó la temporada de gas invernal, baja un 8% y gas licuado sube un 1%. El que más produce es Bajada de Palo Oeste y Entre Lomas, es el que le sigue. El shale es lo que hace Bajada de Palo Oeste, justamente Vaca Muerta, ¿no? Con participación ahí. En la presentación tenemos lo siguiente. Bueno, la producción sube un 2% en interestado, un 34% en el total. En lo que es petróleo sube un 41%, un 5%. Y lo que es gas baja un 8% en el trimestre, pero sube un 15% en lo que es el anual. Y después lo de las reservas, justamente, bueno, la producción baja, pero hay una adquisición, como dijimos, de más locaciones, más nuevos pozos, algunos pozos nuevos, y se tiene ya localizado 130, o sea, se dieron 52 nuevos pozos, lo que hace que las reservas aumenten de 128,1 millones de barriles a 181,6, o sea, el amplio, como se dice, la locación, la longitud. Es 519 es el ratio de índices de reemplazo de reservas y 477 en el total. Y lo que es, bueno, esto es el share de producción, donde hay una diferencia de 5 comparado de millones de barriles con el 2019, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Y la velocidad, los costos, por tener mayor velocidad, de hecho la velocidad se redujo un 27%, en los costos, gracias a eso, bajó de 16,6 millones por pozo a 10 millones de dólares. Esto es 2.800, bueno, esto es lo que da, fue diseñado 2.800 metros en lo que mide un pozo, más 47 frac está el Shell. 47 formas de fraqueo, supongo, ahí estoy volaseando. Bueno, no importa. Los gastos de naturaleza sumaron 89,2 millones, una suba de 52,2 en interanual. Los gastos de transporte suben un 88,1%, impuestos, tasas y contribuciones suben un 125,5 anual, salarios y contribuciones suben un 33,5 en dólares anual, y la dotación sube un 37% aproximadamente. Bien, esto lo vemos en el balance, donde tenemos lo que es gastos, ¿no? Transporte aumenta casi el doble, impuestos, tasas y contribuciones también bastante, pero esto por mayor exportación y mayor producción, mayor venta, mejor dicho. Salarios en la parte de administración sube 5.500 millones, y en la parte operativa sube menos de 4.000. En cuanto a lo que es, una cosa más que no mencioné en ningún momento, es la ganancia por baja de activos. Esto es una baja de activos 10.000 millones, porque se tenía ocioso un pozo petrolífero y se vendió en México, el sur de Río Deseado de activos exploratorios de México, y una ganancia por acuerdo Farmau, que son trabajos hechos por la empresa, no me acuerdo, lo voy a tener que buscar, Trafigura, que se le dio de antemano 9.050 millones por trabajo de explotación. Bien, la cantidad de empleados. Tenemos 245 obreros contra 162, es decir, se ampliaron la cantidad de obreros, ampliaron los empleados administrativos, y la cantidad de funcionarios, es decir, los que dirigen, bajaron, ¿no? 41 a 24.
Bien, o sea, no hay tanto jefe, hay más gente, como es, más fáctica. Menos burocracia tal vez. Los saldos financieros dieron un negativo de 57,8 millones, el déficit del 2020 fue de 42,9, esto es por mayores pagos de intereses, por préstamos, o sea, por obligaciones negociables, y de hecho por la adquisición de Aguada y Bandurria se perdió un préstamo de 24 meses con una tasa LIBOR, creo que más 5% en dólares, a organismos internacionales, a bancos internacionales. La deuda bruta alcanza los 611 millones de dólares, un incremento del 13,2 anual, donde el 85% es en dólares y el 68,3% se financia a través de obligaciones negociables de Argentina con la CNB de pronto. Es decir, Vista también es una empresa argentina que se financia desde Argentina. Bueno, esto es una muy buena noticia. El EBITDA comparado con la deuda baja de 3,5 a 0,8, más o menos 4 veces más, es decir, el EBITDA en realidad la deuda sobre el EBITDA está mal, perdón, la deuda sobre el EBITDA es un 0,8 del EBITDA, a eso voy. El flujo de efectivo es la mitad de la deuda, un poco más, 311,2 millones, con un aumento de 112,4 millones, siendo 54,6% más que el 2020. Esto se debe por la ganancia que se tuvo, por los ingresos principalmente, disminuyendo, el año pasado disminuyó un 31,4 justamente por los resultados también, que tiene que ver con los ingresos operativos. Se prefinancian 260 millones de la maturity, o sea, de la deuda para el 2022. Eso es una parte de las inversiones en que se va a gastar el cash. Bien. Bueno, acá tenemos los ingresos por intereses, gastos por intereses son más por mayores intereses, hay mayores otros resultados financieros, esto es por revaluación de préstamos, esto tiene que ver con los préstamos UBO que se van revaluando y aparte se van pagando, esto tiene que ver con la inflación argentina. En cuanto a la deuda, a los préstamos tenemos 611 millones de dólares contra 539,8. La deuda a corto plazo es bastante importante, pero se cubre con el flujo de fondos, como dije anteriormente. Esta es la LIBOR para hacer la adquisición que se obtuvo de diferentes bancos argentinos, de Galicia, Itaú, etc. Y después, como dije anteriormente, más del 60% se financia con emisiones de obligaciones negociables en la Argentina. Bien, acá hay más préstamos recibidos que el año pasado, por eso se ha financiado, sobre todo eso es por los trabajos de inversión ante esas nuevas locaciones. Acá vemos el flujo de fondos donde se tiene 311 millones contra 201, hay un aumento de 112 millones contra una pérdida de poder adquisitivo de cash flow, de flujo de efectivo de 31, esto tiene que ver por los resultados principalmente, y para hacerlo más gráfico vamos a la presentación, donde tenemos en la página 2 de la presentación por qué se tiene, ¿no? Operativa se tiene 404.1, donde se generó 4 veces más en ganancias operativas. En la actividad de inversión se invirtió en esas locaciones nuevas, y en finanzas está casi saldado, ¿no? Pero igual el flujo de fondos creció más de 100 millones de dólares, ¿no? Y esto es el aumento de este año contra la baja. Y lo que es el ajuste de deuda sobre EBITDA pasó de 3,5, o sea, 3 veces, 5 más de la deuda que era que el EBITDA, ahora la deuda es menor al EBITDA. Los saldos financieros. Bueno, perspectiva, los saldos financieros, no, esto está mal. Ahora lo voy a tener que corregir, lo pegué 2 veces. Vamos acá, se espera tener 24 pozos más productivos, 20%, y por ende aumentar la producción al mismo nivel. Los costos por reliquia se espera este acorde del 2021 por la incorporación de Aguada Federal y Bandurria.
y se espera armar un plan de recompra de acciones de 20 millones. Ese plan de recompra de acciones tenía que ver con que si se iba a pagar dividendos o no. Pero bueno, tienen que ser un poco cautelosos. Entonces, ante tantas inversiones y ante tanta expansión, prefieren recomprar acciones por 20 millones de dólares y todos contentos. Hoy tienen 88 millones de acciones más o menos, a valor nominal $1. No sé qué se hará, pero eso se hará en el próximo trimestral, ¿no? Se presentará. Bueno, entre los, ¿cómo se dice? Que hay key drivers, se espera hacer 24 pozos, la producción se espera montar también 20%, los costos a través por replicar el modelo de Aguada Federal y Bandurria Norte, donde se tiene que pagar todavía en enero parte de la compra y la adquisición de esto y en abril otra parte. Se dice que en septiembre se va a tener el 100% de la empresa. Hay que ver, eso lo dijeron en la conferencia. Y bueno, el EBITDA se espera un 48% más, 20% más de inversión en Aguada Federal, sobre todo por la parte de hacer una tubería para conectar las diferentes locaciones, Aguada Palo Oeste con Aguada Federal, Bajada Palo Oeste, perdón, y reducir la deuda en un 6%. Acá decía lo de que, bueno, que ya empezaron a tomar el rumbo, inician un camino de fortalecer a las inversiones, como retribuyéndole, y aprueban un 20, están por lanzar esto de 20 millones de dólares para un programa de compra de acciones, ¿no? Eso se verá en el próximo trimestre. Bueno, la liquidez pasa de 0,8 a 0,97, es decir, el capital de trabajo es un poco negativo, el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, la solvencia baja de 0,59 a 0,51, el valor del libro es 6,41, todavía hay unas pérdidas acumuladas de otros ejercicios, creo que tiene 17 millones de dólares de pérdida, la cotización es de 7,9 dólares por acción, la capitalización bursátil es de 697,1 millones de dólares. Si sale todo bien, va a ser uno de los unicornios para fin de año del 2022 o antes. La ganancia por acción es de 0,574 y el PER promediado por primera vez se mide esta métrica es de 3,76. De hecho, en lo vista y veníamos siempre perdiendo, que es cuando empezó a cotizar, y ahora todavía no está, pero va a estar acá un poquito la ganancia por acción, ¿no? Con un precio de 7 y pico, que está bien, ¿no? O sea, el PER está bien. Bueno, es todo.